Saludos, buenos días, distinguidos amigos del canal El Momentum. Hoy tenemos un gran invitado, como siempre lo hemos dicho. Nosotros como canal tratamos de traerle y llevarle al público lo mejor de lo mejor. Por eso es que queremos que este canal sea de información para el público en general y que sirva de conocimiento y aprendizaje. En el día de hoy, señores, tenemos a un invitado que se llama Guillermo Martínez Montaz. Él reside en la parte, en la comunidad de Europa y permítanme leerle parte de su currículum, que entiendo que debe de ser leído porque es una persona que tiene mucho conocimiento y que la República Dominicana debería sentirse orgulloso de que un joven dominicano en suelos español tenga esta preparación. ¿Quién es Guillermo? Bueno, Guillermo es un licenciado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Salamanca, con alta especialización en relaciones internacionales, derecho migratorio y Unión Europea. También es doctor en medicina y magíster en actividad física y salud por la Universidad Pablo Olavide, Sevilla, España. También tiene un magíster en urgencia y cuidados intensivos por la Universidad de Roma, Italia. También tiene otro magíster en integración de conocimiento médico para la Universidad Católica de Murcia. En fin, estamos en presencia de un profesional que solamente se ha dedicado a estudiar, a conocer. Cuéntame, Guillermo, bienvenido al canal El Momento. Nada, muchísimas gracias, gracias a ti, gracias por la invitación y gracias por la presentación. Nada, eso es un poco un resumen de un currículum, de mi currículum. Tengo mucho tiempo ya dedicándome al área de relaciones internacionales, a la parte, estuve trabajando ahí unos años en la República Dominicana, dedicada al área de la migración y de asesoría migratoria a la parte de los recursos humanos. Y nada, pues un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro y qué más que aprovechar el momento para que nos comente tu punto de vista de lo que está pasando en el continente europeo con relación a la situación de la guerra de Ucrania y que por qué no tú no hicieras un comentario del papel que está jugando Europa a través de la OTAN. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Bueno, nada, mira, para iniciar primero habría que ver cómo llamamos esta situación de la situación de Ucrania y Rusia, si es una guerra, si es una agresión, si es una invasión. Primero hay que definirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, para la ONU no es una guerra. Es decir, tengamos en cuenta que Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Y para Rusia esto no es una guerra, ¿no? Es una defensa, es una autodefensa, ¿no? Porque ellos, aunque directamente no han invocado ningún precepto de la Declaración de la ONU, pero sí es cierto que sí que mencionan en muchos casos el derecho de autodefensa, ¿no? De la Carta de la ONU. Y es lo que el gobierno el Kremlin, el gobierno de Rusia, el gobierno de Putin, muchas veces en sus declaraciones trae a colación, es decir, está defendiendo parte de su territorio. Tengamos en cuenta que previo al inicio de esta invasión, que es como se le conoce en Europa, la invasión de Rusia contra Ucrania, Rusia anexa los territorios de Luján y de Donetsk, que forman parte, ¿no? de Ucrania legalmente, pero estas poblaciones que eran filo-Rusia, estaban a favor de acercarse a Rusia y que estaban en contra de que Rusia tuviera un acercamiento con la OTAN, con la Unión Europea, que era lo que pretendía el gobierno del presidente Zelensky en Ucrania. Esto provocó que esas regiones se autoproclamaran como parte de Rusia, hicieron un referéndum, ¿no? Y se votó a favor de ese acercamiento de esos territorios. Entonces Rusia les reconoció eso y lo anexó a su territorio, como ya hizo previamente con Crimea, que ya sabemos la situación que pasó con Sí. Crimea ya unos años anteriores. Entonces, cuando estos territorios ya Rusia los reconoce como parte de ellos, estos territorios lo que hacen es, de forma estratégica, de forma política, invocan a Rusia para que Rusia le haga una defensa, ¿no?
en cuanto a estrategia militar se refiere. Entonces, Rusia responde a eso enviando ya, entonces invadiendo Ucrania, pero que en este sentido realmente no era una invasión, porque Rusia ya reconocía este territorio como de ellos, pero la Organización Internacional, la ONU, no reconoce este territorio como parte de Rusia, sino que siguen siendo parte de Ucrania. Por eso la ONU declara que eso es una agresión. ¿Por qué? Porque no puede invocar la declaración de la ONU como una autodefensa, ya que esos territorios no le pertenecen. Por eso te digo que dependiendo a quién le pregunte, te van a decir que eso es una guerra, otro te va a decir que es una agresión, otro te van a decir que es una invasión, aunque en sentido general se le conoce como una guerra. Yo en sí no lo considero realmente una guerra, lo considero más una agresión, ¿no? Porque guerra y guerra en sí, yo entiendo que ahora sí, pero al inicio no era una guerra como tal. Primero, porque no estamos en igualdad de condición. Eso es lo primero. Y también, segundo, porque hay que ver el trasfondo de lo que hace eso. El trasfondo, Rusia no pretendía defender esos territorios de Luján o de Donetsk. Rusia lo que quiere es impedir ese acercamiento de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. ¿Por qué? Pues evidentemente hay que ver por qué nace la OTAN. ¿Por qué nace la OTAN en el 1949? En el contexto en el que nace la OTAN en el 1999 es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos Sí. dentro de la Guerra Fría, eso es recordarlo. Y la OTAN nace es como una estrategia político-militar, vamos a llamarla así, para frenar un poco la Unión Soviética. Entonces, ahí nace. Entonces, por supuesto, Putin no le interesa ese acercamiento de Ucrania y siempre, de que Putin llegó al poder, siempre ha intentado que los gobiernos de Ucrania sean afines a las tendencias comunistas, a las tendencias prorrusas. Entonces, cuando llega Zelensky al poder, Zelensky va en contra de todo eso. Entonces ahí realmente empiezan los problemas. Ya habían empezado anteriormente con los acercamientos de los presidentes anteriores de Ucrania, pero se exacerbó, empeoró mucho más con Zelensky porque ya sí tuvo iniciativas de acercarse, ya de iniciar la candidatura oficial para entrar a la Unión Europea y también de entrar en la OTAN, que ya se ha formalizado, pero bueno, en el contexto de lo que ellos llaman guerra no se ha podido. Es cierto, estoy de acuerdo totalmente contigo. Y yo, para más facilidad para el público que quizás no maneje Sí, estos temas, yo quisiera, yo entiendo que a partir del 2013, 2014, sin quererme remontar allá a 1989 y luego a 1991 con la caída del muro de Berlín, Berlín, donde allí se firmaron, donde, como tú dices, existía la preocupación de las armas que tenía la URSS, las armas exacto, nucleares. Entonces, en el exacto, 49, posterior a la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la parte europea acuerdan que la región del este se iba a crear la parte de la OTAN para que no siguieran propagándose nuevos conflictos a futuro. Pero con la caída exacto, del muro de Berlín, prácticamente la razón de ser de la OTAN llega a un cese en sus funciones. Y como tú estableces, tú sabes que en el 2013, 2014 y luego en el 2020, 2022, con el golpe de Estado, que algunos no le llaman golpe de Estado, otros sí, como nosotros siendo lo más neutrales posible, porque esto es dos vertientes. Una persona entiende una cosa y otros lo pueden ver de otra. Desde el punto de vista de Occidente, se ve de una manera y desde el claro, punto de vista europeo se puede ver de otra. es Entonces, así, hay que es tener así. ese punto bien claro. Pero como te decía, con el derrocamiento del Víctor Yanukovych en el 2014, a partir de ahí comenzaron los conflictos. Empieza ya, Y a exactamente. partir de ahí, luego en el 2022, con la invasión en febrero, el 24 de febrero, con la invasión a la península de, De de, Crimea, de Crimea, que es exacto. que fue parte de Rusia. Bueno, que De se Rusia, sepa que es eso así, fue parte de Rusia y que el es así. presidente Nikita Khrushchev en el 1969 le devuelve a Ucrania esa península. Pero ¿qué es la importancia de la península de Crimea? Es la parte geopolítica, el trasiego que pasa por ahí, la cantidad de embarcaciones que caminan por ahí. Y yo a veces veo que Rusia lo que está tratando es no tener bases militares cerca de su territorio. Cerca,
Es así, es así, es Y así. siendo lo más justo, yo pensaría, si Rusia, ¿cómo se vería si Rusia pusiera una base militar en México? ¿Qué pasa lo mismo? Es decir, ambas entidades, es decir, entendamos como Rusia. Rusia al final es una confederación de muchas repúblicas. Al final la OTAN es un conjunto de muchos países, entendiendo también que esto hay que entenderlo muy bien. Cuando se habla de OTAN, entendemos que la OTAN está compuesta mayoritariamente por países, en un 80% países de la Unión Europea, países de Europa. Es decir, de América, en la OTAN solamente está Estados Unidos y Canadá, que son países bastante grandes, cierto, bastante extensos, pero solamente son dos países. Entonces, estos países al final vienen por eso, viene porque la Rusia, la Confederación Rusia, no quiere bases militares cerca de ello. ¿Por qué no? Porque al final no le conviene, pero al final, lo mismo que la OTAN, es decir, la gran amenaza de Rusia a la OTAN es que va a poner bases militares en estas regiones que son hoy de Ucrania oficialmente, pero que Rusia se ha adherido, ha anexionado de una forma unilateral, vamos a llamarlo así, porque no está reconocido oficialmente por el Estado de Ucrania. Y pasa lo mismo, es decir, y va a pasar lo mismo cuando, por ejemplo, cuando Rusia intenta acercarse a países como Cuba, como Venezuela, pasa lo mismo eso, es decir, preocupa a la OTAN esos acercamientos. Y pasa lo mismo también cuando, por ejemplo, entraron a formar parte de la OTAN países limítrofes con Rusia, como Lituania, Letonia o como Finlandia, y donde hay bases militares allí, por ejemplo, en Lituania. Eso pasó en su día, pero no tuvo tanta trascendencia como Rusia, porque al final recordemos que Ucrania era parte de la Unión Soviética. Hay una gran parte de Ucrania que tiene un sentimiento pro-ruso. Entonces, por eso también es más marcado, ha sido más marcado en la parte de Ucrania que otros países que también fueron parte de la República Soviética, como es el caso de las repúblicas bálticas, pero no tenían ese sentimiento tan marcado prorruso. Lo cierto es que la geopolítica en sentido general, global, sin apasionamiento, hay muchas personas, muchos estados, muchos gobiernos, muchos políticos, muchos ciudadanos que no entienden qué está pasando en el mundo de hoy y entienden que lo que pasó en el 2002, 2004 hasta 2013 es lo mismo que está pasando al día de hoy. Y el mundo, lo que estamos atentos a las noticias internacionales, a lo que nos gusta investigar, porque tengo que decir, tengo que hacer un mea culpa. No soy especialista en el tema, pero sí soy un investigador que me gusta indagar, consultar algunas fuentes Eso es para, importante. para sacar mi propio criterio. No el Claro. criterio de la BBC, ni de Televisión Española, ni Al Jazeera, ni nada por el estilo, sino uno investiga y trata de llegar a conclusión Se y habla crea, con claro. expertos Y se como crea su tú, propio criterio, es así, con su propio criterio. es Entonces, así. a pasar el tiempo, Rusia desarrolló lo que fue la guerra de desgaste. Aquí viene ahora el invierno, que es una problemática, un agravante ante el conflicto. El presidente Trump en su campaña política, el político, que son dos cosas diferentes, porque ahora está el presidente que toma posesión en enero, el 20 de enero, pero el político en campaña anunciaba que de él ganar, las cosas iban a cambiar, que se le iba a dar un giro y se iba a solucionar la problemática, la crisis de otra manera. Bueno, ya los pasos se están dando. El canciller dice que no se hizo la llamada. Pero si tú ves los acontecimientos a partir del triunfo de Trump, tú puedes medir como que ha habido un nivel de bajar la tensión. El discurso del presidente Putin no es el mismo de antes de las elecciones del 5 de noviembre. Es decir, yo no sé si yo te he equivocado, pero creo que las cosas como que han ido cambiando y ya se está hablando de hasta una solución del conflicto, que se está pensando reconocerle a Rusia parte de esos territorios que a través del referéndum, como tú estableciste, quieren pertenecer a Rusia. A Rusia. Y
dejar la parte de Ucrania, porque mira qué pasa, Guillermo, hay una situación también económica. Nosotros no podemos ver las cosas con un solo lente. Tú sabes que Rusia es uno de los principales que le suministra mayor gas a Europa, llámese Europa. España, Alemania, en fin, otros países. Y con el bloqueo de 1922, del 2022, perdón, se han venido poniéndole sanciones a Rusia. Y esas sanciones, en vez de beneficiar, de perjudicar a Rusia, lo que han hecho es que lo han potencializado desde mi punto de vista. Y antes de la guerra, Rusia era menos fuerte que lo que es al día de hoy, en sentido militar, sentido económico, estratégico, en fin, un sinnúmero de cosas. Incluso Alemania está teniendo problemas porque su costo de producción, llámese la Volkswagen, Mercedes y BMW, se han elevado fruto del gas, de las sanciones que se le ha puesto a Rusia. Y eso ha obligado que estratégicamente Rusia salga vencedor ante ese conflicto de Ucrania. ¿Qué te parece esa opinión? Es así, es decir, al final es una cuestión de desgaste, evidentemente, y efectivamente, como bien dices, Rusia aporta o aportaba, aunque igualmente después de las sanciones seguían otros países, muchos países seguían dependiendo todavía del gas ruso, como España, Alemania, incluso. Es decir, también hay que recalcar que Alemania era el mayor, ¿no? Entendemos que Alemania es el país con mayor población de la Unión Europea y era el país más dependiente del gas y del petróleo ruso. Por lo tanto, por supuesto que sus industrias han habido afectadas, pero no solamente la de Alemania, sino de toda la Unión Europea. Pero sí, esos países más industrializados de la Unión Europea, entre ellos pues Alemania, Francia, han sido los que se han visto más afectados. Y es así, es decir, hay muchos expertos que mencionan bien lo que tú dices, es decir, esa Rusia más fuerte, esa Rusia que las sanciones no le han valido de mucho porque Rusia sigue produciendo muchísimo petróleo que se lo está vendiendo a otros países, que tiene una economía, yo diría que incluso más fuerte que previo a la guerra de Ucrania y que esas sanciones realmente no han tenido el objetivo para lo que son, ¿no? Que son para un intento de frenar, ¿no? A un territorio, a un país en este caso, como es el caso de un gigante, ¿no? Del país más grande de Europa. Entonces hay que tenerlo en cuenta, también hay que tener en cuenta el papel de la Unión Europea y también de los países que no están de acuerdo con con todas esas sanciones, como por ejemplo Hungría, que es el gran amigo de Putin, ¿no? El presidente de Hungría, el señor eh, Erdogan, que desde el principio siempre ha sido bastante cercano a Rusia y ha sido uno de los grandes protagonistas aquí porque no ha estado de acuerdo con esas sanciones, entiende que esas sanciones son bastante exageradas para Rusia y entiende que Rusia lo que está es defendiéndose. También apoya a Ucrania, por supuesto, en su derecho de autodefensa de su territorio, pero es una situación bastante compleja. Es una situación bastante compleja y que hay que analizar en profundidad para llegar a una conclusión. No se trata de que sea ni bueno ni malo, pero sí es cierto que las sanciones no han ido bien encaminadas, no han ido bien encaminadas y también hay que tener en cuenta que, ya que mencionaste lo de Donald Trump, es cierto, han bajado un poco las tensiones, pero también recordemos, es decir, ayer leí en la noticia que Rusia ha iniciado el mayor no ataque contra Rusia con drones, es decir, en territorio y ya siendo presidente electo Donald Trump. Es cierto que se puede terminar la guerra con Donald Trump, porque Donald Trump entendamos que es un republicano, los republicanos la cuestión de la guerra lo ven diferente a los demócratas y es cierto que se puede ver desde un punto de vista diferente. Aparte de que a Donald Trump muy crítico con la OTAN, que solo podemos hablar más adelante, bastante crítico con la OTAN y con la Unión Europea,
puede representar un stop o puede representar una estrategia bastante diferente a lo que se ha seguido el gobierno de Biden durante estos años de guerra. Entonces yo sí creo que podrían cambiar muchas cosas, aparte que Donald Trump pues es más afín, Putin es mucho más afín con Donald Trump, se entienden mejor, yo entiendo, que con los demócratas. Entonces creo que sí, que la estrategia sí que podría acabar o por lo menos minimizar los efectos de la guerra actual con Ucrania. Y en una parte de Europa no están de acuerdo con la guerra, porque Europa, España, vamos a llamarle así, España, tiene su Ujú. situación económica Sí, y cada país que pertenece a la OTAN tiene que suministrar recursos que a veces no lo tienen. Y una de esas, siendo Estados Unidos el principal que aporta, eso es así. decía el presidente Trump que el mejor vendedor del mundo era Zelensky, porque cada vez que iba a los Estados Unidos, habían que darle 3.000 millones de dólares para seguir financiando la guerra. La guerra Y es así. en lo que vamos de mes, si mal no recuerdo, creo que fue la semana pasada, se le hizo un desembolso de 1.300 millones de dólares, pero de los demócratas que están gobernando, para eso mismo, para financiar la guerra. Entonces La yo a guerra. veces pienso que ese financiamiento pudo haber sido utilizado por Donald Trump para su campaña. Es decir, decirle al pueblo americano, miren, el dinero de ustedes lo estamos gastando en un conflicto que bien se puede solucionar por la parte diplomática. ¿Qué te parece ese pensar? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y es importantísimo lo que trae esa colación de la cuestión de los presupuestos dentro de la OTAN, de los países, ¿no? Que aportan, que no aportan, porque realmente el conflicto de Donald Trump con la OTAN viene por esa parte y es trascendental esto. Y Donald Trump en esto tiene bastante razón. Es decir, es una cuestión de aporte. Es decir, la OTAN en su constitución establece que los estados tienen que aportar como mínimo un 2% de su Producto Interior Bruto. ¿Qué pasa? Que por lo menos más de 8 países no aportan, no hacen este aporte. Es decir, y teniendo en cuenta que Estados Unidos representa más del 3.5 de su Producto Interior Bruto, que es elevadísimo como aporte de la OTAN, otros países, por ejemplo, como España, que es uno de los problemas con Donald Trump, España, lo representa España, no aporta ni siquiera un 1.5. Es decir, ha intentado aumentar ese gasto, pero no llega. Países como, por ejemplo, Luxemburgo no llegan ni al 1% de su aporte, cuando países, por ejemplo, como Grecia, aporta más de un 3.2% a la OTAN. Y eso es importante en España, como como lo mencionaste, hay un señalamiento, es decir, tenemos que tener en cuenta, actualmente en España hay un gobierno de coalición. Cuando empieza la guerra, está el gobierno de coalición, que son los socialistas, con un partido filocomunista, que es Podemos, que ya no está en el gobierno, pero que estuvo en el gobierno cuando empezó la guerra, que está en contra de la guerra, que está en contra del gasto militar, y aunque se intentó, España está intentando llegar a ese 2% por presión de los Estados Unidos, no llega todavía a ese 2%, ni se acerca ni siquiera al 1.6%. Entonces eso es un problema. Y Donald Trump representa esa presión y va a seguir con eso, porque si no, ya en una entrevista, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que repite mandato, otra vez repite mandato, aunque ganaron las elecciones europeas que fueron recientemente, ganaron los populares, va a repetir von der Leyen con apoyo de los populares, ¿no? Y con apoyo de los demócratas europeos, dijo que la defensa de la Unión Europea no puede depender de los Estados Unidos. Y en parte es razón, en parte es razón. Y Estados Unidos ahora con Donald Trump, con Biden no se ha visto eso, pero Donald Trump va a seguir presionando para que esos países que no se acercan a ese 2% lleguen, porque también es cierto, es decir, Estados Unidos no puede estar sustentando la defensa de todos los países de Europa, de toda la OTAN, que no lleguen a ese porcentaje, no lo puede estar asumiendo Estados Unidos. Y en esto aparte yo creo que sí tiene razón el presidente Trump de que pues los aportes, ese 2% tiene que seguir, o si no yo creo que deben de salirse de la OTAN porque no cumplen, ¿no?, con los requisitos mínimos. Sí, Guillermo, vamos a hacer un primer corte como habíamos acordado. Sí,
te voy a mandar otra para volvernos a integrar en unos minutos. Perfecto, Y perfecto. gracias, despídete de tu público aquí en República Dominicana. Nada, nada, gracias a ti, gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver más adelante y nada. Gracias enormemente.